Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a realizar algunos ejercicios sobre inestabilidad e indeterminación en estructuras, en particular en pórticos planos. Elementos o estructuras que tengan nodos rígidos en elementos estructurales que estén conectados entre sí, su conexión tenga un nodo rígido. Entonces empezaremos con esta estructura, pero antes vamos a escribir por primera vez las ecuaciones que vamos a utilizar para obtener los grados de indeterminación total, grado de indeterminación externo, grado de indeterminación interno, esto en cuanto al grado de indeterminación estático, y el grado de indeterminación cinemático, que son los grados de libertad que tenga la estructura. Entonces veamos primero que para la condición estática, es decir, por estática, tenemos que el grado de indeterminación total es igual a 3 veces el número de barras más el número de reacciones que nos dan variables o incógnitas menos 3 veces el número de nodos. Cada nodo nos da 3 ecuaciones menos el número de condiciones que nos puedan dar algún tipo de articulación. El grado de indeterminación externo siempre será el mismo, será el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática, y el grado de indeterminación interno es 3 veces el número de barra más nr' menos 3 veces el número de nodos menos el número de condiciones. Este nr' es el número de reacciones requeridos para la determinación de la estructura, que para que una estructura sea determinada necesitamos de que en particular sea igual al número de ecuaciones de la estática. Y cuando hablamos de cinemática, la indeterminación, tenemos que podemos expresarlo como los grados de libertad de los nodos libres, es decir, de los nodos que se pueden deformar, y los grados de libertad de los nodos o de los apoyos parcialmente restringidos. La suma de estos dos grados de libertad serían los grados de libertad que tenga la estructura. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar, pero por lo pronto solamente era para presentarlas. De aquí en adelante lo que haríamos es solamente reemplazar para las variables que obtengamos y ahí de inmediatamente obtener los valores de indeterminación y concluir en qué estado se encuentra nuestra estructura. Entonces empecemos con esta viga que se encuentra empotrada en un extremo y apoyada y con un apoyo simple en el otro. El número de barras que tiene es 1, el número de nodos tenemos que es 2, el número de reacciones sería 5, el de esta estructura, y el número de ecuaciones de la estática en el plano siempre será 3 y el número de condiciones 0, no tenemos condiciones. Barras pues evidentemente es 1, nodos serían 2, el número de reacciones es, aquí hay una, aquí hay otra, y aquí tenemos un cortante, uno en este sentido y un momento, esos son los 5. Las ecuaciones que serían sumatorias de fuerzas en X, Y y sumatoria de momentos. Si aplicamos las ecuaciones que vimos ahorita, solamente si reemplazamos, tenemos que para el grado de indeterminación total nos da 2, grado de indeterminación total nos da 2, el grado de indeterminación externo nos daría 2 también, y el grado de indeterminación interno nos daría 0.
siempre el grado de indeterminación externo más el grado de indeterminación interno deben sumar el grado de indeterminación total. Y lo que nos indica este resultado es que necesitamos dos ecuaciones para poder saber la condición total a nivel de estática y cinemática de la estructura. A nivel de fuerzas externas de reacción en los apoyos y fuerzas internas. Pero ¿cómo se reparten? Y es que la totalidad de las ecuaciones que necesitamos se encuentran en los apoyos. Es decir, las ecuaciones que necesitamos sirven para calcular las fuerzas de reacciones. Y si una vez la tenemos, pues entonces ya tenemos las fuerzas internas. Para el grado de indeterminación cinemática, veamos o dibujemos cuáles serían los grados de libertad de esta estructura. Entonces, como aquí hay un apoyo empotrado, ese apoyo no puede hacer nada, me ofrece 0 grados de libertad, y este apoyo solamente me ofrece el giro acá. Entonces aquí solamente sería 1. A esto es lo que llamo los grados de libertad de los apoyos parcialmente restringidos, aquí sería 0, y el grado de libertad de los apoyos libres, o llamémoslo de los nodos libres, aquí sería, ambos son apoyos, ¿no? Entonces sería el grado de libertad del apoyo parcialmente restringido, aquí sería 1. Ambos son apoyos, pero uno está totalmente restringido y el otro está parcialmente restringido. Entonces el grado de libertad total sería igual a 1, que es la suma de 0 más 1. Listo, entonces ese fue nuestro primer ejercicio. Veamos el siguiente. Miren que la diferencia con el anterior es que ahora le acabo de colocar en un extremo este tipo de apoyo. ¿Okay? Entonces, nuevamente veamos número de barras que tiene esta estructura sería 1. El número de nodos nuevamente es 2. Luego el número de reacciones tendríamos 4. El número de ecuaciones de la estática siempre sería 3. Y el número de condiciones es 0. Más adelante veremos cómo se observan esas condiciones. Entonces, reemplazando en nuestras ecuaciones, el grado de indeterminación total sería igual a 1. El grado de indeterminación total, el grado de indeterminación externo sería igual a 1, y el grado de indeterminación interno sería 0. ¿Qué podemos concluir de esta estructura? En comparación con la anterior, le cambié un apoyo empotrado a un apoyo simple, y lo que alcanzamos con esto es que la estructura solamente necesite una ecuación más para que pueda ser resuelta con las ecuaciones de la estática. El primero nos indica en cuanto a una ecuación para saber todo en total, fuerzas internas y fuerzas externas desconocidas, y cómo se reparte eso es que necesitamos una ecuación para calcular las reacciones en los apoyos en particular. ¿Qué pasa con los grados de libertad? Nuevamente tenemos que son 2 apoyos parcialmente restringidos, y este apoyo, o cómo se deformaría esta estructura. Esta estructura, digamos que se formaría de esta manera, ¿no? Y aquí tenemos un giro, y aquí esta estructura puede tener otro giro. Así que los grados de libertad de los nodos libres es 0 porque no hay nodos libres. Los grados de libertad de los apoyos parcialmente restringidos serían 2, y los grados de libertad total serían 2. Es decir, necesitamos conocer de 2 deformaciones para poder dibujar la condición deformada de la estructura, pues observado desde los apoyos.
¿Cómo nuevamente comparamos con la estructura anterior? En la estructura anterior habíamos tenido un grado de indeterminación total de 2, necesitábamos dos ecuaciones y los grados de libertad 1. Aquí tenemos una sola ecuación la que necesitamos y entonces se aumentan las deformaciones. Y lo que se puede concluir también es que la estructura es menos rígida, es decir, tiene más deformaciones, pero se tiende más o digamos esta estructura se acerca más a ser estáticamente determinada. Cada vez que tenemos una estructura estáticamente indeterminada y deseamos acercarnos o llevarla a una condición estáticamente determinada, lo que estamos haciendo es una estructura menos rígida, ya sea por sus condiciones de apoyo o ya sea también por algún tipo de articulación que deseamos colocarle, pero siempre lo que va a tener como resultado es una estructura con más condiciones de deformación. Miremos ahora este ejercicio, y en particular este ejercicio tiene que nuestro primer ejercicio con una articulación. Una articulación. Veamos entonces, esa articulación está en el centro de la viga, el número de barras sería 2, el número de nodos sería 3, el número de reacciones sería 4, el número de ecuaciones de la estática sería 3 siempre, y el número de condiciones o ecuaciones adicionales que me ofrece esta estructura sería 1. ¿Por qué sería 1? Porque esa articulación ofrece una ecuación, y esa ecuación y es que el momento en ese punto tiene que ser, vamos a llamarlo constante o digamos conocido, no varía, y ese constante puede ser constantemente igual a 0 o constantemente, en algunos casos cuando vemos las articulaciones pueden ser unos dispositivos constructivos en los cuales voluntariamente hemos creado un dispositivo para que el momento sea igual a 0, pero otras veces son articulaciones plásticas en las estructuras, y esas pueden ser igual al momento plástico, sea uno o sea el otro. Tenemos una ecuación, y como ecuación pues nos alejamos de la indeterminación de la estructura, porque sabemos cuánto es el valor del momento en un punto en particular. Por eso es que el número de condiciones sería 1. Siguiendo, en este caso, si reemplazamos aquí nuestras ecuaciones, tenemos que el grado de indeterminación total de esta estructura, ustedes lo pueden reemplazar, serían las ecuaciones que fueron definidas al principio, sería 0, el grado de indeterminación externo sería 1, y el grado de indeterminación interno, señores, sería menos 1. Y nuevamente la suma de los dos, el externo más el interno, daría el total que sería 0. Pero que hay algo particular, y es que el grado de indeterminación interno nos dio un número negativo, menor que 1. Y si un grado de indeterminación es negativo, quiere decir que tenemos más ecuaciones que incógnitas, y por tanto concluimos de que esa estructura o el sistema de ecuaciones lineales que tenemos no tiene solución, o denominamos que es una estructura o un sistema de ecuaciones incompatible, y concluimos estructuralmente que la estructura tiene algún grado de inestabilidad porque no alcanza a obtener el equilibrio estático de alguna manera. Por tanto, la conclusión de esta estructura es que este señor es inestable. Esa estructura es inestable, y podemos ver exactamente a qué se refiere esa conclusión. ¿Qué pasa cuando una estructura es inestable? Usted no va a poder, no tiene solución por medio de la estática, es incapaz de alcanzar su equilibrio estático, así que es una estructura que no podemos llevar a
a solucionar. No vamos a poder solucionar. Por ejemplo, en la estructura esta anterior, en el ejercicio anterior, necesitamos una ecuación. Esta estructura no pueden ustedes o no podemos intentar resolverla bajo un sistema de cargas porque nos va a faltar una ecuación igual en la primera. ¿Qué pasa con el grado si queremos calcular el grado los grados de libertad de esta estructura? Vamos a imaginar cómo se deforma esta estructura. Entonces, de manera parecida, digamos que aquí llega este señor, de alguna manera, bueno, vamos a intentar, quisiera poder destacar cómo de pronto la ubicación de la articulación en el centro no ayuda mucho para observar lo que deseo. Entonces, digamos que por lo pronto voy a hacer una modificación. Esto simplemente es la estructura allí. La condición no está ahí. Voluntariamente quiero colocar la condición por acá. De hecho, más acá, para imaginarnos cómo se deforma. Entonces, ¿cómo se deformaría esta estructura? Digamos que este señor se deforma aquí, pero luego este señor se deforma. Bueno, esta línea también tiene que tener algo de curvatura. O sea, tiene que estar siendo doblada. Muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué se deforma esta estructura? O a qué llamamos el giro que acabo de colocar y el giro acá. Estos giros se presentan porque el elemento se dobla. Y se dobla bajo un sistema de cargas sobre la barra. Si la estructura no tuviera cargas sobre la barra, pues no se dobla, la estructura no se dobla y por tanto no hay giro en los apoyos. ¿Qué pasa adicionalmente con este elemento o articulado allí? Es que ese elemento puede tener un desplazamiento vertical, puede tener un desplazamiento horizontal, pero miren algo también, y es que como no es continua, como las dos barras no son continuas, va a suceder que la barra de la derecha puede tener una pendiente y la barra de la izquierda tenga otra pendiente, otro giro en ese punto, porque como no son continuas, porque están articuladas, se están desentendidas ante una condición de que las dos se doblen de manera igual en ese punto. Entonces deben tener dos giros diferentes, pero como esa articulación no se ha eliminado, la carga axial ni el cortante, se pueden desplazar en X y Y los dos puntos. Entonces veamos que esas son todas las condiciones de deformación de ese elemento. ¿Okay? Y yo creo que observando la deformación ya uno puede entender por qué es que esa estructura es inestable. Es decir, esta estructura puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Okay, no sé si se logra imaginar. Esta estructura se desplazaría hacia abajo y hacia arriba y sería incapaz de encontrar su estabilidad su estabilidad estática o su condición de equilibrio estático. Entonces, ¿qué tenemos? Los grados de libertad de los apoyos parcialmente restringidos, tenemos 2, y que tenemos en los grados de libertad de los nodos libres, que sería la condición, tendríamos 4. En total, los grados de libertad de esa estructura son 6, para poder, digamos, construir su condición deformada. Sigamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio, viendo las conclusiones de esta estructura que es inestable, a pesar, esto es importante destacar, a pesar de que el grado de indeterminación total dio 0, la estructura es inestable. Por eso es que hay que estimar o hay que calcular los 3 grados de indeterminación. Entonces veamos este ejercicio que está aquí.
nos piden calcular o resolver esa viga, que es parecida a esta que está acá arriba, los mismos apoyos y la misma condición. Y si observamos este resultado, nos indica que no nos hacen falta ninguna ecuación para poder pues obtener todo. Así que veamos qué es lo que sucede aquí. Entonces asumamos de que esta condición o esta articulación, que está acá, asumamos de que esta articulación que se encuentra allí se encuentra en la mitad. Así que si aquí hay 4, 5, 5, 6, se encuentra a 3, ¿no? Tendríamos este valor ubicado. Voy a borrar ya esto. Ya sabemos que esta es la forma en la cual los ejercicios denotamos una articulación. Veamos las fuerzas externas. Tenemos una fuerza aquí y voy a bautizar este apoyo como A. Este apoyo lo voy a nombrar como B y lo voy a llamar como BY, y a este BX, y también estas fuerzas aquí te voy a llamar AY y esta por aquí AX. Listo. Entonces empecemos. Nos piden calcular las reacciones en los apoyos, por ejemplo. Para eso voy a descomponer esta fuerza. Esta fuerza que está aquí la voy a descomponer en sus dos componentes. Entonces veamos que sería, para este caso, 10 por seno de 30 sería 5, y 10 por coseno de 30 sería 8,66. Por seno sería 5 y este sería 8,66, ambos kilonewton. Bueno, digamos que si yo escribo sumatoria de fuerzas en X, tengo que AX más BX es igual a 0. Ahí no alcanzo a obtener nada. Siguiente, sumatoria de fuerzas. No, hagamos sumatoria de momento en el punto B. Ahí voy a estar un poco limitado de espacio. Bueno, dejemos ese ahí, que sí está bien de espacio. Sumatoria de momento en B. ¿Qué tenemos? Que BX y BY pasan por ese punto y AX igualmente. Tendremos que nos genera un brazo de palanca, sería 8,66 positivo por 4,5. 8,66 por 4,5 menos AY por 6, y eso tiene que ser igual a 0. Esa sería nuestra ecuación. También los 5 kN, que es la componente horizontal de 10 kN, pasa también por B. Si despejamos AY, lo pasamos para el lado derecho de la ecuación, sería exactamente haber hecho esto. Y nos queda entonces por aquí que AY es igual a, hagámoslo enseguida, 8,66 por 4,5 entre 6. Daría 6,5. 6,5, y digamos que esa sería una primera solución importante.
Ahora sigamos con la sumatoria de... Bueno, voy a hacer un corte aquí, porque ese es el propósito de haber colocado articulaciones, que yo pueda hacer un corte ahí. Y si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la parte de la izquierda, porque ya tengo allí, lo que tendría es lo siguiente. Tendría que en ese punto, como fuerza, si me queda el cortante, pero el momento no hay, o sea, el momento interno ahí es igual a 0, es decir, no hay. ¿Por qué es importante la articulación? Por eso, porque yo puedo hacer un corte allí y el momento allí es igual a 0 y por tanto no sería una variable a ingresar si yo hago sumatoria de momentos en ese punto para ese corte. Tendríamos entonces el valor de Y y tendríamos entonces el valor de AX. También tendremos la carga, esta carga que está aquí, que es de 8.66 kN, y la carga horizontal de 5 kN allí. Si tenemos también las distancias, sabemos que como está ubicado en la mitad sería 1.5 y 1.5. Así que si yo hago sumatoria de momentos en el punto que acabo de colocar, voy a colocarlo, llamar el punto O, punto donde está la articulación. Entonces, ¿qué me queda? En sumatoria de momentos en el punto O. El cortante interno no tiene palanca o no tiene brazo, AX no tiene, 5 kN no tienen, y ya vemos cuál es el problema. El problema está en que 8.66 ahora multiplica a 1.5 y AY sería negativo, multiplica a 3 y eso es igual a 0. Y miremos que es una ecuación casi que parecida a la anterior, solamente que si yo despejo de este valor y miren que allí ahora en vez de la operación de 8.66 por 4.5 dividirla entre 6, ahora la divido entre 3, así que allí daría un número más grande. Allí es 6 por 2, 2 y 1, 13 kN. Y aquí tenemos nuestro problema de inestabilidad, y es que no hay solución. El sistema no tiene solución porque si lo miras de un lado te da 6.5 y si lo miras del otro te da 13. Este sistema de ecuaciones lineales son incompatibles, no tienen solución, porque esta solución que se propone de y igual a 6.5 no es solución para todas las ecuaciones. ¿Okay? No es solución para todas las ecuaciones. Y si por ejemplo yo hubiese reemplazado el valor de AY en esta ecuación, que hubiese obtenido 8.66 por 1.5, 8.66 por 1.5 me da prácticamente 13. Y allí en nuestra anterior ecuación nos había dado 6.5, y 6.5 por 3 nos da 19.5. Entonces queda que 13 es igual a 19.5. Claramente no lo es. Esto es una inconsistencia. Y esa es la explicación numérica de por qué esa estructura es inestable. Es incapaz de encontrar el equilibrio estático. Ahora, ¿cómo podría encontrar algún tipo de equilibrio esta estructura? Y es mediante un análisis no lineal.
mediante el análisis no lineal, esta estructura se deformaría. Permítanme borrar todo esto para poder mostrar en un análisis no lineal. Esta estructura se deformaría hacia abajo, por ejemplo, se deformaría hacia abajo y encontraría la estabilidad colocando a trabajar estas vigas de manera axial, una componente axial que aparece pero por las cargas verticales. De esa manera la estructura empezaría a ser estable. El problema está también en que si estas vigas no fueron diseñadas a carga axial, existe entonces una solicitación que no se ha tenido en cuenta porque solamente aparece en el análisis no lineal de esta estructura. Pero para la condición del análisis de primer orden o análisis de linealidad geométrica, esta estructura es inestable. Pasemos a este ejercicio. En este ejercicio tenemos ya